Romanos capítulo 9, el versículo 5, es un texto que es citado muchas veces por las personas que creen en la doctrina de la Trinidad. Y es que cuando uno lo lee, por ejemplo, en la versión Reina Valera de 1960, puede llegar a esa conclusión. Fijaros cómo lo menciona: de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Claramente en esta traducción se dice el cual es Dios. Si vamos a la traducción católica Torres Amat, encontramos que dice algo similar, cuyo padre son los patriarcas y de quienes desciende el mismo Jesucristo según la carne, el cual es Dios. Nuevamente se dice que Él es Dios. Entonces, cuando leen este texto en estas versiones, llegan a la conclusión de que Cristo, pues, es Dios. No obstante, si buscáramos el texto en otras traducciones, vamos a ver que es diferente. Por ejemplo, si vamos al Nuevo Testamento de Pablo Bebson, lo vierte de esta manera: cuyos son los padres y de los cuales es el Cristo, por lo que es según la carne. Punto, ojo, es importante, punto. El que es sobre todo sea bendito por los siglos de los siglos. Amén. Claro, al ponerse un punto aquí, la adoración ya no va dirigida al Cristo, al Hijo, sino que el sujeto cambia. Al haber un punto aquí, punto que no hay en los dos primeros versículos que hemos mencionado antes en diferentes traducciones, aquí la gloria es para Dios. Lo mismo ocurre en la Biblia del peregrino. Dice, los patriarcas de su linaje carnal descienden Mesías. Punto. Sea por siempre bendito el Dios que está sobre todo. Tenemos también la versión israelita nazarena. De ellos son los patriarcas, y del linaje de ellos proviene el Mashiach, quien está sobre todas las cosas. Punto. Bendito sea Elohim por los siglos. Amén. Y por último podríamos ver otra traducción más. En este caso, la Reina Valera de 1995, la versión de estudio, que lo vierte como lo mencionaban las dos primeras versiones. Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Pero es muy interesante que en su nota de estudio diga otra posible traducción. ¿Cuál es esa posible traducción? Vino Cristo, alabado por siempre sea Dios. Si nos damos cuenta, mientras que en unas utilizan la expresión y Él es Dios, hay otras traducciones que no lo utilizan. De hecho, al poner un punto, cambia el significado del texto y la honra, la gloria, la alabanza va para el Padre, va para Dios. ¿A qué se debe esto? ¿Cuál es la razón de estas diferencias? La razón es que los manuscritos griegos más antiguos se redactaron en lo que podríamos llamar una escritura continua, lo que significa que no separaban las palabras, las oraciones o los párrafos con signos de puntuación, como serían la coma y el punto. Por esta razón, los editores del texto griego, entre ellos Erasmo de Rotterdam en su Textus Receptus, y los que traducen a otros idiomas, añaden a su criterio, muy importante esto, a su criterio, los signos de puntuación necesarios para transmitir el significado correcto del texto. Y claro, si no se toma con cuidado la semántica, la gramática y el contexto del pasaje, pudiera ocurrir que el texto se tradujera de forma errónea, modificando su significado. Vamos a poner un ejemplo de las importancias de la coma y el punto. No es lo mismo que yo esté esperando a mi amigo Carlos, estoy muy contento de que va a venir a casa a visitarme, estoy orando porque llegue, y entonces cuando se presenta a casa yo diga, ha llegado a casa Carlos, mi Dios, qué grande es.
Esa frase, ha llegado a casa Carlos mi Dios, qué grande es muy diferente de decir, ha llegado a casa Carlos, mi Dios, qué grande es. Cambia totalmente. En una estoy diciendo que Carlos es mi Dios y le estoy alabando, y en la otra estoy diciendo que Carlos ha llegado, simplemente que ha llegado a casa y doy gloria a Dios porque lo ha permitido y digo, mi Dios, qué grande es. Pues exactamente ocurre lo mismo con Romanos 9:5. Al ponerse una acentuación incorrecta, se da a entender que Jesucristo es Dios, mediante que si ponemos la acentuación correcta, muestra claramente que la honra y la gloria y la alabanza va dirigida para el Dios Padre, solo para Él. Antes decíamos que los manuscritos antiguos no tenían signo de puntuación. Sin embargo, hay algunas excepciones, y una de ellas muy importante es el Códice Efraimí, el cual está datado del siglo V y que muestra que la doxología, la adoración, va dirigida a Dios, al Padre, no al Cristo. En este códice se pone correctamente la puntuación y por eso se entiende correctamente. También es muy interesante lo que podemos leer en el nuevo Diccionario Internacional de Teología del Nuevo Testamento. Allí dice, esta ascripción de majestad no ocurre en ninguna otra parte de los escritos de Pablo. La mucho más probable explicación es que la declaración es una doxología dirigida a Dios, que proviene de una tradición judía y adoptada por Pablo. Extasiado por el trato de Dios con Israel, Pablo concluye con una declaración de alabanza a Dios. La traducción leerá entonces, el que es Dios sobre todos, sea bendito para siempre. Y nos muestra cómo diferentes versiones pues lo vierten de esa manera, dando la gloria y la alabanza al Padre, no al Hijo. Por mencionar otra obra de consulta, analizaremos el comentario bíblico textual del erudito y traductor bíblico Bruce Metzger, el cual es considerado uno de los estudiosos del Nuevo Testamento más influyentes del siglo XX. En su obra, concretamente en la página 458, recoge el comentario que hicieron los miembros del Comité del Nuevo Testamento griego de las Sociedades Bíblicas Unidas, referente a cómo había que traducirse Romanos 9:5 después de analizar diferentes formas de puntuarlo. Ellos dijeron, en la opinión de la mayoría del comité, al tomar en cuenta el tenor general de su teología, se consideró que era prácticamente imposible que Pablo expresara la grandeza de Cristo llamándolo Dios bendito por los siglos. O sea, nuevamente vemos en otra hora de consulta que dicen que si se pone bien la puntuación, se está haciendo una diferencia entre Cristo y Dios. Y es que un texto no tenga, digamos, coma, no tenga punto, no significa que no podamos saber cómo se debe puntuar, porque para eso también tenemos la concordancia bíblica, tenemos el contexto y por supuesto tenemos otras herramientas. Si miramos el contexto en que se escriben estas palabras, si miramos la concordancia entre las diferentes cartas de Pablo, vamos a poder ver que él siempre hacía una distinción muy clara entre el Hijo y el Padre. El texto más claro de todos quizás sea 1 Corintios 8:6. Allí dice sin ningún tipo de rodeo. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien todo es y para quien vivimos, y un Señor Jesucristo por quien son todas las cosas y nosotros por Él. Si nos damos cuenta, dice que hay un solo Dios, hay uno solo. ¿Y quién es? ¿El Hijo? No. ¿El Espíritu Santo? No. Dice que ese único Dios es el Padre.
Y constantemente esa idea se va a repetir en sus cartas. Él dice claramente que el Hijo finalmente entregará el reino a su Padre y se someterá a él. Jesucristo dijo claramente que su Padre era su Dios. Por eso tenemos que entender que el texto de Romanos 9:5 debe traducirse en armonía con el resto de los textos bíblicos y de las enseñanzas bíblicas. Además, tenemos que entender que aunque la mayoría de los códices griegos antiguos no tenían signo de puntuación, disponemos de algunos, como el Codex de Fraimí, que es del siglo V y sí tienen los signos de puntuación y lo traducen de la manera correcta, haciendo una diferencia entre Jesús y el Dios. Además, tenemos también el contexto histórico. Desde tiempos muy tempranos hubo disputas teológicas sobre el tema de la Trinidad y es interesante que los trinitarios no usaban contra los arrianos textos como son Primera de Juan 5:7, ese porque era espurio y lo sabían y no existía en la época, pero tampoco usaban Romanos 9:5. Si Romanos 9:5 se pudiera traducir, se debiera traducir de forma que diera a entender que Jesús es Dios, ellos lo podían haber utilizado, pero eran conscientes de que este texto no están equiparando a Jesús con Dios. No lo hace. Por eso ahora nosotros debemos llegar a una conclusión. Debemos sacar, digamos, una enseñanza de todo esto. La conclusión es la siguiente. La manera correcta de traducir este texto es como lo hace la traducción del Nuevo Mundo, cuando dice, a ellos le pertenecen los patriarcas y de ellos descendió el Cristo. Que Dios, que está por encima de todo, sea alabado para siempre. Amén. Sí, esta es la manera de traducir correcta. Esta manera de traducir hemos visto que está en armonía como traducen otras Biblias católicas, protestantes y de otras confesiones religiosas. Hemos visto que aunque en los códices en griego no solía haber sistema de puntuación, tenemos uno de ellos, el Códice de Efraín, del siglo V, que tiene la puntuación y es exactamente, y está en armonía, como lo traduce la traducción del Nuevo Mundo y otras tantas traducciones. Hemos visto también cómo la Reina Valera del 95, en su versión de estudio, en una nota, explica que también se puede traducir así. Hemos visto los comentarios en algunas obras de consultas. Hemos visto que para que el resto de la Biblia esté en armonía y concuerde, hay que traducir exactamente así. Vimos como Pablo siempre hacía una clara distinción entre el Hijo y el Padre, entre Cristo y Dios. Y también hemos podido ver cómo históricamente no se utilizó este texto para defender la Trinidad. En sus muchos rifirrafes que tuvieron los trinitarios con los arrianos, no utilizaron este texto para defender la falsa doctrina de la Trinidad. Por lo tanto, todo apunta, todo indica, y es que son muchas las pruebas en conjunto que muestran cómo se debe traducir. Podemos decir con total seguridad que Romanos 9:5 no apoya la falsa doctrina de la Trinidad. Hay otros muchos textos que se pueden analizar, lo iremos analizando y veremos cómo la Biblia tiene una total armonía.